Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Alexandra Santulescu Budea y soy profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos. En el día de hoy os voy a presentar en diferido la siguiente comunicación, que es el estudio comparado entre el mundo frente al país. Antes de empezar, quisiera agradecer a la organización porque han tenido mucha paciencia conmigo. Creo que soy la última la que he hecho la ponencia por diferentes cuestiones personales, así que tengo un especial agradecimiento por su paciencia a la hora de esperar a que pudiera subir esta pequeña ponencia. Por otro lado, también hay un especial agradecimiento que haré al final de la presentación relacionada, pues con aquellas personas que me han ayudado para poder llevar a cabo esta presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el planteamiento, y es que la presente comunicación plantea el estudio de dos medios muy conocidos que son por una parte el país y por otra parte el mundo, desde el punto de vista de una teoría de la comunicación que es muy conocida, que es la agenda setting. Por una parte tenemos tres objetivos y por otra parte tenemos tres hipótesis. El primer objetivo es analizar y comparar los periódicos para discernir las principales diferencias en su línea editorial. El segundo objetivo, comprobar la vigencia de la teoría de la agenda setting. Y el tercer objetivo, estudiar la objetividad en la prensa española. Si realmente en el fondo, aunque ya sospechamos mucho, esa objetividad se cumple, si no se cumple, en apartados muy concretos. Por otra parte, tenemos tres hipótesis. Por una parte, la línea editorial de ambos diarios es radicalmente opuesta, con una construcción de la realidad muy diferente. Por otro lado, la teoría de la agenda setting se sigue cumpliendo. O, por otra parte, la tercera hipótesis, si la objetividad en la prensa española no existe. Para empezar un poco a discernir el apartado de la comunicación, tenemos que tener en cuenta todo lo que es el contexto histórico al que hace referencia por una parte el país y por otra parte el mundo. Tenemos que tener en cuenta que el país, por una parte, sale a la luz del primer ejemplar, el lanzamiento en un tiempo récord. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que de alguna manera el país nace el 4 de mayo de 1976. El origen es un momento histórico, ya que es la transición de la democracia. Salió a la calle con un público eminentemente joven y de formación universitaria, apoyado en una línea editorial de corte progresista y a favor de la ruptura de la dictadura. La cabecera gozó de un sorprendente éxito en sus primeros meses de vida y medio año después de su aparición en los kioscos, El País ya era el diario matutino más leído en Madrid. En 1981 se afianzó como el periódico de tirada nacional con más lectores en España. De alguna forma, los estatutos del país defienden al diario como un medio independiente, nacional, de información general, con una clara vocación global y especialmente latinoamericana, defensor de la democracia plural según los principios liberales y sociales, y que se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. Eso lo podemos ver en los estatutos del país, publicado en el año 2014 en la página 15. De alguna manera, los extractos que nosotros podemos sacar es que por una parte es una característica diferencial que tiene este periódico es la creatividad y la vocación del cambio. Por otra parte es un medio de calidad, tiene un equilibrio entre la información y la producción textual. Funciona con la inclusión de grandes páginas del texto y la colaboración de intelectuales y catedráticos, tal y como lo establece el autor Hernández en 2001 en su página 43. Y como espejo de medios que ya son mundialmente conocidos como el diario francés Le Monde. En la vertiente del clima intelectual colectivo, tal y como nos dice el autor Monteira, de 1986 en la página 181. Por otra parte, su adaptación digital, en 1996, es una adaptación tardía, ya que de alguna manera le cuesta arrancar todo lo que es el proceso tecnológico. Sin embargo, apostó por la elaboración de videoreportajes y fotoreportajes que le valieron ser referentes, sobre todo en el periodismo muco. Eso lo podemos establecer en autores como Calvo y Parat en el año 2021 en la página 319. Por otra parte, tenemos el diario El Mundo, que El Mundo nació el 23 de octubre de 1989. Para entender el nacimiento del mundo es obligatorio recordar de alguna manera, remontarnos a la fase final de Pedro J. Ramírez cuando estuvo trabajando en Cambio 16. El hecho de que tuviera un tratamiento sensacionalista que le concedía las noticias y que se consideraban impropias para un periódico que ellos consideraban de calidad es lo que en el fondo le motivó el despido, hizo el empuje y el arranque para que lanzara su propia cabecera como fue El Mundo. De alguna manera, el hecho de que naciera El Mundo en aquella época ha supuesto una transformación radical en la orientación de la prensa española,
tanto con respecto a su composición como con respecto al diseño y con respecto a diferentes alternativas de la información. Lo que se caracteriza al mundo, de alguna manera, es que tiene mucha opinión. El hecho de que lanzara de manera súper rápida su cabecera hizo que de alguna manera constara que, a diferencia del País, es la primera sección del diario con 5 páginas en la que da una cabida a una variada modalidad de textos de opinión. El editorial valía entre 1 y 2 y los domingos se une el artículo del director, Pedro J. Ramírez en ese momento, bajo el título genérico Carta del Domingo, en la que se exponen las líneas maestras de la política editorial del mundo. Tal y como podemos ver en la diapositiva, es considerado como uno de los periódicos de referencia, ya que estuvo en los casos como GAL, Filesa, los fondos reservados, el caso de Luz Roldán, los SMS de Bárcenas o la corrupción de Pujol, han sido algunas de las exclusivas más destacadas del periódico, tal y como hemos replicado 2 veces, La Casa, el autor del 2019. Los principios ideológicos del mundo vienen recogidos en su artículo 2 en el Estatuto de Redacción publicado en 1990. Un periódico progresista comprometido con la defensa actual del sistema democrático, las libertades públicas y los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal, promulgada por las Naciones Unidas y la Convención Europea de los Derechos Humanos. Es una independencia y el hecho de que fuera independencia fue el favorito para muchos estudiantes universitarios a los que siguieron la siguiente generación del país. Otro objetivo que también nosotros tenemos que tener en cuenta es a la hora que nosotros realizamos en el origen y evolución de las teorías de la comunicación. Las teorías de la comunicación son un mundo aparte y en el fondo nosotros lo que vamos a dedicarnos es un poco a mirar el tema de la agenda SETI. Habitualmente denominada teoría del establecimiento de la agenda en español, propone un modelo explicativo de los efectos de los medios de comunicación sobre el individuo y sobre los públicos. La hipótesis central afirma que existe un fenómeno de transferencia de relevancia desde la agenda mediática hasta la agenda del público, hasta la agenda del público. Me repetí, parafraseando a Malcolm, los medios dirigen la mirada del público hacia un pequeño conjunto de asuntos acerca de lo que vale la pena y merece la pena la opinión. Cuando nosotros hablamos de las teorías de la comunicación, los estudios sobre influencia que ejercen los medios de comunicación de masas en la sociedad han atravesado una importante evolución durante el siglo XX. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones recogían la omnipotencia del poder de los medios, tal es el caso de Harold Laswell, y después se promulgaron en la teoría de los efectos limitados, como Paul Lothersberg, Bernard Berlesor o Hazel Oden. Más adelante surgieron los estudios que gozan de más vigencia en la actualidad, como es la teoría de la agenda setting, que hemos elegido para el estudio, de Maxwell Wacon y Donald Shaw, la espiral de silencio de Elizabeth Noel Newman y la teoría del framing, Robert Edman, Audrey van Schulmen y Jeff Draken, autores muy conocidos en los que podemos estudiar en el día a día las licenciaturas de periodismo y comunicación. Antes del conflicto bélico, se creía que los medios adquirían un poder inmenso que podían manejar a su voluntad para dirigir opiniones y actitudes a la población. Por otro lado, favorecen y posteriormente con los estudios de los efectos de las campañas políticas de los años 40 y los años 50, abren la investigación a los medios de comunicación. La influencia de las masas era, por tanto, modulada por la estructura social preexistente en los entornos de los individuos y los grupos sociales. En lo que respecta a la agenda setting, como hemos dicho, habitualmente denominada teoría del establecimiento de la agenda, es desarrollada por Maxwell Wacon y Donald Shaw en 1972 y plantea la hipótesis de la enorme importancia que tienen los medios de comunicación de masas a la hora de establecer los temas predominantes en la opinión pública. Es una teoría que afirma que los medios no tienen el poder para decir a la sociedad en qué pensar, sino sobre qué pensar. Los medios suponen la principal fuente de información para los individuos que a través de ellos son capaces de conocer ciertos temas que no podrían mediante la experiencia personal. Por ello, la actuación de los medios de comunicación se basa en aportar una recopilación de las noticias más importantes en función de los criterios que se establecen en la capacidad de dirigir la opinión pública. Este aspecto es muy importante porque a día de hoy la opinión pública y la agenda setting vienen íntimamente ligadas y es muy difícil de estudiar. Posteriormente se establecieron 3 agendas diferentes y la influencia de los medios en la opinión pública. En la teoría de la agenda setting, esto va de la mano y de cualquier modo es un supuesto, ya que a la hora de estudiarlo resulta un problema a la multitud de versiones que existen en ese proceso. En cuanto al análisis de contenido, que es un proceso en el que nosotros hemos utilizado al final para poder realizar esta investigación, hay que decir que sirve para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa. Es muy utilizado en las investigaciones en comunicación
porque permite seguir una metodología precisa para lograr esos resultados. El análisis del contenido se centra en aplicar un conjunto de instrumentos metodológicos a los que podemos denominar discursos, es decir, documentos o fuentes en los que nosotros de alguna manera podemos integrar ese conocimiento. Un aspecto importante del desarrollo del análisis del contenido es el proceso de la inferencia. El proceso de la inferencia hace que nosotros, cuando analizamos un contenido muy variado y tenemos una formación, podemos establecer contenidos que se van replicando en el tiempo y podemos de alguna manera establecer patrones que luego podemos inferir como conceptos. Eso es lo que nosotros hemos hecho a la hora de estudiar esas dos publicaciones. Lo que hemos hecho es, estudiando completamente en 3 periodos distintos esas comunicaciones, ahora lo establecemos en la metodología, podemos inferir una serie de resultados para poder establecer los objetivos y las hipótesis que planteamos. De esta manera, la metodología establecemos el estudio de portadas y las editoriales en 3 periodos muy concretos. Hay que establecer que en esta comunicación nosotros vamos a dar prioridad al estudio de las portadas, mientras que en el texto que nosotros promovemos para que se pueda establecer como una publicación oficial, sí que establecemos los resultados pertinentes referentes a las portadas y las editoriales. Tanto las portadas como las editoriales establecen un criterio de relevancia noticiosa. Ese criterio de relevancia noticiosa establece una serie de características específicas en las que nosotros establecemos, por una parte, que del 26 de septiembre al 4 de octubre del 2017, en el referéndum independentista de octubre de Cataluña, es un elemento de relevancia noticiosa. Otro momento es del 7 al 13 de noviembre del 2019, relacionado con las elecciones generales del IFN. Y por último, entre el 17 y el 25 de mayo del 2021, ante la crisis migratoria de Ceuta. Los puntos de análisis más importantes están relacionados con la portada, la fotografía destacada y el titular principal, a raíz de la comparación de los dos elementos, comparando las principales coincidencias y discrepancias en las portadas. Por otra parte, el estudio de las editoriales se centra en el foco de la opinión. Es un análisis de contenido en el que el tema de la editorial de cada medio coincide. La intención es descubrir las diferencias de interpretación entre los diferentes hechos a través de la forma de componer cada uno de los textos y ver qué criterios sigue cada periódico relacionados con sus libros de estilo a la hora de establecer esos procesos. En las conclusiones que nosotros establecemos son 6 conclusiones prioritarias que son las diferencias que existen en la línea editorial son enormes. Como hemos dicho principalmente, invitamos a leer el texto que por cuestiones de tiempo no queremos seguir ahondando. El estudio ha sido súper interesante porque, visto con perspectiva, se puede inferir cómo en el vorágine de cada una de las noticias las consecuencias son diferentes. El País es un periódico de centroizquierda progresista afín al PSOE, mientras que El Mundo se encuentra en las antípodas en material de política nacional. En el plano internacional también se aprecian notables diferencias, ya que El País siempre es capaz de proveer noticias con clara vocación internacional, mientras que El Mundo es un diario que cuesta más a la hora de establecer. Tanto El País como El Mundo recogen la información internacional desde un poco prisma ideológico, cosa que ya se puede establecer en sus libros de estilo. Sin embargo, a la hora de establecer la agenda SETI, podemos establecer que muchas veces, sobre todo a la hora de las elecciones o cuando afectan políticas principalmente nacionales, sí que se establece pues, una pequeña diferencia en las líneas editoriales. Por último, podemos decir que la objetividad de la prensa española, como ya sabemos, no existe y la opinión y la interpretación cada vez se están mezclando más. Una tendencia que estamos observando desde hace bastante tiempo es que cada vez la información es menos información y la opinión está más informatizada. Durante mucho tiempo en la universidad o cuando estudiamos o cuando enseñamos lo que son las titulaciones de periodismo y comunicación, hacemos una clara distinción en lo que es información y lo que es opinión, en lo que es objetividad y lo que es neutralidad. Y sin embargo, este estudio, como otros, lanza que no es así, que cada vez se mezcla más, cada vez es más difícil ver la diferencia entre unos y otros y cada vez el público está menos preparado a la hora de establecer cada uno de los puntos. Espero que les haya gustado la comunicación, aunque reconozco que ha sido larga. Y bueno, pues invito a leer el texto para conocer la segunda parte de la comunicación. Al principio de la ponencia dije que quería hacer un especial agradecimiento y esto es debido a que no se podría haber realizado este estudio sin la colaboración tanto de Rubén García como de José Luis Opresen. Entre los 3 hemos estado haciendo, aunque la comunicación y los procesos se han establecido de manera propia, todo lo que es la búsqueda de materiales que han originado otra serie de trabajos paralelos relacionados con este estudio
no podría haber sido realizado sin ellos. También vuelvo otra vez a reiterar las gracias a lo que es el comité de organización por darme la posibilidad, y ante cualquier duda que tengáis, pues lógicamente podéis contactar conmigo en los canales oficiales de la universidad, en el que, bueno, pues estaré encantada tanto de colaborar como de responder a todas las dudas que tengan al hecho.